Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. Damos inicio al acto académico central del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, en el marco del centenario de la Universidad Nacional del Litoral y de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Preside este acto el señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Enrique Mamarela. Lo acompañan el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Javier Francisco Haga, y el director científico del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, doctor Cosimo Gonzalo Soso. Agradecemos a las autoridades provinciales, municipales, sindicales y universitarias que hoy nos acompañan. A continuación vamos a dar lectura a la carta enviada por el agregado universitario del Institut de France, la Embajada de Francia en la Argentina, el señor Benoît Labat. Lamentamos no haber podido asistir a la conferencia que les va a proponer Alain Supiot, profesor en el prestigioso Collège de France, especialista en el derecho del trabajo y filósofo del derecho. Alain Supiot, a lo largo de sus numerosos e importantes libros y conferencias, nos ayuda a pensar qué es el trabajo y tal vez, sobre todo, qué será de su futuro. Se trata de uno de los temas esenciales que nuestras sociedades que construyeron sus modelos sociales sobre el trabajo tienen que enfrentar el día de hoy. Las crisis económicas y democráticas que están surgiendo en muchas partes del mundo no se podrán resolver sin pensar el tema del trabajo, ni superar las contradicciones de los modelos actuales entre la uberización o atomización del trabajo y la necesidad cada vez más urgente de solidaridad. Agradecemos a la UNL por ofrecer un espacio tan importante a Alain Supiot. Los vínculos de esta embajada con la UNL son profundos, sólidos, y queremos consolidarlos en particular a través del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, en el marco del cual se organiza esta conferencia. También la carta de intención que firmaron el rector de la universidad y el consejero cultural de la embajada este mismo año para trabajar juntos en proyectos que favorezcan en particular el desarrollo del idioma francés a través de la Agencia Universitaria para la Francofonía, AUF, nos permite destacar esta voluntad de seguir trabajando juntos en el desarrollo de los vínculos entre nuestros dos países. Les deseamos una conferencia muy interesante e intercambios fructíferos. En el inicio de este acto escuchamos al señor presidente del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, doctor Cosimo Gonzalo Soso. Buenas tardes a todos. Bueno, muy contentos estamos de recibir hoy al profesor Alain Supiot. Y quería, antes que nada, agradecer a todos los que han hecho posible que podamos tener esta conferencia aquí. Bueno, en primer lugar, a las diferentes estructuras de la Universidad Nacional del Litoral que han apoyado este emprendimiento, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad, que hoy se ocupa de la Secretaría General del Instituto de Estudios Avanzados, también al Centro de Idiomas para la Comunidad de la Universidad Nacional del Litoral, que nos acompaña con el servicio de traducción, que sin eso es imposible desarrollar este evento. También a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y bueno, a la persona del señor rector, que también han puesto su esfuerzo para que este evento pueda tener lugar. Y particularmente a los profesores amigos de la Universidad de Buenos Aires, al profesor Miguel Massa del Departamento de Derecho del Trabajo y al querido amigo Adrián Goldín, profesor también de la Universidad, emérito de la Universidad de Buenos Aires, que han hecho también su parte, su esfuerzo. Hemos desarrollado una cooperación con la Universidad de Buenos Aires para que esto pueda tener lugar hoy aquí. Y bueno, especialmente al querido profesor Supiot, que después de un tour bastante importante por Brasil, Buenos Aires, este es el último escalón del tour, ha aceptado venir aquí a Santa Fe. Es una ocasión muy importante para el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, que como ustedes saben es una muy joven iniciativa
de la Universidad Nacional del Litoral. Es el primer instituto de estudios avanzados de la Argentina, uno de los 4, no más, que hay en toda América Latina. Y es una iniciativa muy importante, porque lo que intenta hacer es, por un lado, acercar la internacionalización hacia nuestro medio, trayendo profesores de alto nivel, y por otro lado apostar a la mirada interdisciplinar. Esa apuesta al universalismo y a la mirada interdisciplinar obedece a un objetivo muy importante, que es permitir pensar los problemas y buscar las preguntas, porque muchas veces lo más difícil es encontrar las buenas preguntas, ¿no? Tal vez el instituto no aporte en un comienzo buenas respuestas a los grandes problemas, pero seguramente lo que el instituto puede aportar es la mirada compleja que requieren los problemas complejos y requieren las respuestas a esos problemas complejos. Para eso hay que lograr encontrar las preguntas buenas, las preguntas correctas. Y eso es lo que intenta aportar el Instituto de Estudios Avanzados. Y es muy importante desarrollarlo en un ámbito universitario y cooperativamente también con las empresas y con las otras instituciones de la región, porque lo que intentamos es acercar respuestas a problemas que son de la región, que hacen al sector público, que hacen al sector privado, pero tal vez no directamente, sino mediatamente. Por eso el leitmotiv del instituto es pensamiento de largo término. Lo que intenta hacer este instituto es reflexionar sobre los grandes problemas, las preguntas centrales que requieren las respuestas a esos grandes problemas y que son de largo término y que van más allá del corto término que plantea muchas veces la política, que plantea la economía y que se plantean los medios de comunicación. Necesitamos instituciones que piensen a largo término. Si queremos encontrar respuestas profundas a problemas importantes, necesitamos apostar a largo término. Y no hacerlo solos, sino hacerlo con la comunidad de intelectuales, con la comunidad internacional de intelectuales. Esa es la manera de buscar las preguntas, los enfoques adecuados y las respuestas. Y esa es un poco la misión que tiene el Instituto de Estudios Avanzados. Y nadie mejor, yo creo que no hay nadie mejor para reflejar ese enfoque que el trabajo que hace el profesor Alain Supiot, que realmente hace, no solo ha creado el Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, sino que aplica eso en su propia investigación. Eso es, lo que acabo de escribir es exactamente lo que hace el profesor Supiot en su propia investigación sobre los fundamentos, diría yo, de la cuestión laboral. Es la reflexión profunda sobre las bases fundacionales del derecho del trabajo, que es lo que permite encontrar las preguntas adecuadas y las respuestas adecuadas a los problemas contemporáneos que existen en torno al trabajo. Digo, la mejor manera que tiene el Instituto de Estudios Avanzados de explicar lo que hace un Instituto de Estudios Avanzados es escuchando lo que van a escuchar del profesor Alain Supiot, que es una prueba cabal de lo que se puede lograr pensando y organizando la investigación de esta manera. En un contexto donde las universidades lo que hacemos más que nada es forjar expertos que saben mucho pero de muy poquito, una parte muy, muy pequeña, apostar a un instituto que lo que intenta es formar intelectuales y acercar intelectuales para pensar temas de largo plazo es realmente una decisión muy importante. Así que bueno, nada, no tengo más que decir, les agradecemos muchísimo la presencia de todos en nombre de todos los que estamos aquí en la mesa y bueno, que disfruten la conferencia del profesor.
Agradecemos a las autoridades y la invitamos a tomar sus lugares junto al público para dar comienzo a la conferencia del doctor Alain Supiot. El trabajo no es una mercancía. El doctor Supiot es doctor en Derecho de la Universidad de Bordeaux, 1979. Agrégé de Faculté de Droit, 1980. Doctor honoris causa de la Universidad de Louvain-la-Neuve, de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, de la Universidad de Buenos Aires. Además es miembro correspondiente de la British Academy desde el año 2015. A lo largo de su carrera ha sido sucesivamente profesor en la Universidad de Poitiers, luego de la de Nantes, y es miembro del Institut Universitaire de France desde el año 2001, antes de haber sido elegido en el Collège de France en el 2012, donde ocupa la silla Estado Social y Mundialización, Análisis Jurídico de las Solidaridades hasta 2019. Presidió el Consejo Nacional de Desarrollo de las Ciencias Humanas y Sociales entre el año 1998 y 2000 y es miembro desde 2013 del Consejo Estratégico de la Investigación. Su carrera ha estado marcada por varios años de investigación en el extranjero. En el año 1981, el Institute of Industrial Relations of Berkeley, 1989-90, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, años 1997-98, Wissenschaftskolleg zu Berlin, en Nantes fundó en 1995 la Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin, luego en el 2008 en el Institut d'Études Avancées, en el cual preside actualmente el Comité Estratégico luego de haberlo dirigido desde el año 2008 al año 2013. En 2017 fue nombrado por la Organización Internacional del Trabajo miembro de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. Sus trabajos se desarrollan principalmente en dos campos, el derecho social y la teoría general del derecho. Con ustedes entonces el doctor Alain Supiot. Monsieur Alain Supiot. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, Señoras y señores, mesdames, messieurs, profesores, je voudrais tout d'abord yo quisiera antes que nada vous remercier pour votre agradecerle invitation, por su invitación, votre chaleureuse hospitalité. su hospitalidad. Voilà bien longtemps que Hace mucho tiempo que yo escuchaba hablar de la Universidad de Santa Fe, traverser l'Atlantique en même temps que certains de ses représentants les y éminents. algunos de sus eminentes representantes han cruzado el Atlántico. Creo que no nos han mentido cuando yo veo el dinamismo y la seriedad con que se trabaja. Felicito la iniciativa. Mi exposición va a aclarar un poco. Las universidades tienen pequeños dispositivos que son como un sistema contra las enfermedades que golpean las grandes máquinas de las universidades. Yo debo hablarles, hemos convenido que yo iba a hablarles del título, el trabajo no es una mercadería. Lo que puede parecer una provocación, ya que no cesamos de hablar del mercado del trabajo. Quiere decir que el mercado es considerado como una mercadería. Esta manera de considerarlo debe ser repensada a la luz de los grandes desafíos a los que se confrontan todos los países del mundo. Esos desafíos son dos, que todo el mundo reconoce. El primero es el impacto de la revolución de lo digital sobre la organización y la división del trabajo. Es un pacto, este impacto es también considerable, es tan impactante como la revolución industrial. Es extremadamente importante. En la larga historia de la humanidad sabemos que todos los grandes cambios técnicos han sido acompañados por grandes cambios institucionales y ha obligado a repensar la organización del trabajo.
El segundo gran desafío común a todos los pueblos de la Tierra es el desafío ecológico. La crisis ecológica sin precedentes que está grandemente imputable a nuestro modelo de desarrollo, al modelo industrial, tal como se desplegó desde hace 2 siglos. Esta crisis también nos obliga a reconsiderarla. Además de estas 2 crisis, se le agrega una tercera que hace las cosas un poco más complicadas. Una tercera que se percibe menos frecuente, pero que es una crisis institucional que afecta el derecho en sí mismo. El orden jurídico de toda institución es un orden ternario que hace de la heteronomía imparcial la condición de la autonomía reconocida a cada uno. Eso funciona un poco como la primera de todas las instituciones, en la cual hemos sido educados por nuestras madres, que es el aprendizaje de la lengua, del idioma. Para aprender a hablar, hay que someterse al derecho de la lengua. Si yo llamo este micrófono cepillo de dientes, ustedes van a llamar a un médico. Si yo quiero llamar a la revolución diciendo una sola solución es la revolución, yo debo hacerlo sometiéndome a la lengua. Para que nosotros podamos hablarnos, nosotros debemos referirnos juntos a una referencia común, a una estructura lingüística que no está a nuestra disposición, pero que condiciona nuestra libertad. El sistema institucional es ternario. Y en el orden jurídico también nosotros podemos pasar a través de un contrato. Nosotros, ustedes y yo, nosotros tenemos que estar sostenidos por una ley común que nosotros debemos decir que una palabra nos involucra. Si no, no hay lazos jurídicos posibles. Esta dimensión del derecho es hoy cuestionada, ignorada por el imaginario contemporáneo, que es el imaginario binario. Es el de nuestras máquinas informáticas, cuyo funcionamiento se caracteriza por arborescencias lógicas que son de tipo SIP. Si P, entonces Q, si R, entonces Z, o sea, son básicas, es binaria. Y estas máquinas llamadas inteligentes hoy han adquirido capacidades de cálculo que sobrepasa toda cualquier ser humano. Pero el mundo de los seres humanos no puede estar reducido a un mundo binario. Lo que se tiende a hacer creer la ideología económica actual, que considera que las relaciones entre los seres humanos puede ser una relación de cálculos de utilidad, o sea, un universo de cálculos. Pero para hacer una sociedad, lo digo justamente hablando de la palabra, hay una referencia exterior. Una sociedad humana no es reductible a una tropa de animales. El gran escritor inglés dijo: solo las vacas y las ovejas viven en perfecta economía. O sea, lo único que tienen que hacer es comer pasto. Pero cuando hablamos de sociedades humanas, tenemos otras preocupaciones para el bien y para mal.
quiere decir que una sociedad se define por un horizonte común, un destino común. Y yo empleo aquí, y aquí empleo la palabra horizonte en el sentido griego original, que designa a la vez un límite y la marca del más allá. Es decir, la marca de un deber ser que arranca a cada demonio de la sociedad, o su elipsismo y a la autorreferencia de su ser. Y entonces el horizonte supone un universo de tres dimensiones. No hay horizontes de dos dimensiones. En el imaginario contemporáneo se habla de un mundo plano reducido al universo de los cálculos. Les aconsejo, porque los románticos y los artistas son visionarios, la lectura de un pequeño cuento filosófico de un matemático que lo escribió a fin del que se llama Ervin Abbott, que publicó un texto que se llama Square, que es cuadrado. Habla de un mundo de figuras geométricas horizontales, un mundo sin verticalidad. Le aconsejo la lectura, es increíble. Esta tentación de reducir las relaciones humanas a un mundo plano no es nueva. L'affaissement de l'ordre juridique a déjà été l'une des caractéristiques des ordres totalitaires una de las características del orden totalitario del siglo XXI han pretendido fundar la organización de la salud de la sociedad, no sobre una referencia trascendente, una ley escrita en un libro revelado, sino sobre leyes que dependen de la naturaleza o Dios. Pero nosotros decimos que la ley no depende de los seres humanos, ella ya está acá. Por ejemplo, el caso del nazismo, que pretendía hablar de la perfección racial, y el caso hoy en día de la economía mainstream, que pretende que existe un orden espontáneo del mercado y que el derecho no es otra cosa que el medio para poner esas leyes que salen de ahí, transformarlas en música y sostenerlas así, pero que no es el lugar de una deliberación específica. Lo que explica ese gran cambio entre el liberalismo y el neoliberalismo, ahí en donde el liberalismo económico sometía los cálculos de utilidades económicas en el imperio de la ley, el neoliberalismo apunta a someter a las leyes al imperio del cálculo económico. Es el objeto de una doctrina que se llama que es la doctrina estándar en la mayoría de las universidades occidentales. Este abajamiento de reportes de ley no es nuevo, pero la experiencia histórica nos enseña que el reflujo de reportes de ley deja libre a los reportes de fuerza, que demasiadas injusticias engendran necesariamente, según los términos de la Constitución de la OIT, la OIT tiene la misma edad de su universidad, festejó este año sus 100 años. Pueden leer también, se adoptó luego de la masacre de la Primera Guerra Mundial, que la miseria y la injusticia engendra tal incomodidad que la paz y la armonía universal son puestas en peligro. Nosotros decimos también el crecimiento de las desigualdades, las migraciones de masas, las desigualdades, las poblaciones que tienen que salir de escapar
escapar de la miseria o de la devastación del planeta, hace aparecer la violencia que alimenta el retorno de la xenofobia. Dicho de otro modo, el regreso de la violencia. Donde vemos que lo que ha sido dicho al fin de la Primera Guerra Mundial y repetido al fin de la Segunda en la Declaración de Filadelfia no es un sueño angelical de referencia histórica. Cada vez se ha dicho no hay paz durable sin justicia social. La injusticia engendra violencia. Entonces la dificultad es que si todo el mundo debería acordarse, de ponerse de acuerdo en esta experiencia, las condiciones de esta puesta en marcha de los objetivos de justicia social que fueron fijados por este texto han cambiado profundamente por razones que ya evoqué, es decir, los desafíos que propone la revolución de lo digital y el agotamiento de la tierra que pide nuevas respuestas. ¿Cuáles son precisamente esos desafíos? Yo voy a ser bastante rápido porque después vamos a tener un intercambio, pero con respecto primero a la revolución digital, ella lleva a la vez riesgos nuevos, pero también nuevas oportunidades maravillosas. Los riesgos son los de de la deshumanización y volver como niños a los trabajadores. La primera revolución industrial reducía a los seres humanos al estado de leyes mecánicas en la cadena del trabajo. Yo pienso en la película Tiempos Modernos de Chaplin. Es un trabajo físico. Una nueva máquina ejerce un desafío mental, cerebral. Yo le digo que consulten los smartphones a la noche, que 24 horas sobre 24 tenemos señales que él recibe en el teléfono. Los trabajos fundados sobre este imaginario cibernético, el ser humano es solamente considerado como un engranaje, pero como él mismo, como la extremidad de una terminal que debe tener un feedback en tiempo real de lo que él recibe. Esto se traduce como un aumento espectacular de lo que se llama problemas psicosociales, patologías mentales, por un lado, y se traduce también por un aumento vertiginoso de cosas hechas, de mal hechas. Piensen solamente en los autos Volkswagen, por ejemplo, que se produce, que se trabaja, se hace con ingenieros. No debería ser demasiado caro, no debería ser poco ecológico. Deberíamos encontrar algo que permita no deberíamos perder de vista las oportunidades de una nueva máquina. Él toma en carga progresivamente todo lo que es programable y calculable y debería permitir concentrar el trabajo humano en lo que se puede llamar la parte más poética, lo que supone una libertad, una creatividad o una atención hacia el otro que ninguna máquina es capaz. Dicho de otro modo, las empresas hoy no van a hablar de mano de obra, sino de cerebro de obra. Hacer trabajar a los cerebros y no solamente a los cuerpos, prohíbe quedarse en una presentación vertical del poder a la antigua,
Pues el problema ya no es tener seres que obedecen, sino es coordinar las capacidades organizativas y creativas de todos los colaboradores de una institución. Lo que supone no pensar más en una organización en términos de un poder que se impone, sino en términos de autoridad, que es una distinción de jurista, el poder y la autoridad. La diferencia es que la autoridad es lo que hace actuar la legitimidad, porque te creo legítimo de decidir las circunstancias. No te digo lo que tenés que hacer. Uno de los problemas que se encuentra en el management hoy en día, que habría que desarrollar la autoridad. Estas son las oportunidades formidables que estas nuevas máquinas deberían permitirnos encarar una libertad en el trabajo y no solamente una libertad del trabajo. Esta vía es la que habría que tomar para responder a los desafíos ecológicos, pues la preservación o al contrario la deterioración del ecosistema depende evidentemente de la organización del trabajo y de la elección de sus productos. Lo que hace calentar a la Tierra es la forma en que los seres humanos organizan los trabajos a escala del planeta. Y hoy vemos bien que para luchar por una economía más verde, digamos, más respetuosa del medio ambiente, ya apelamos al consumidor. El consumidor tiene que estar atento, pero tenemos que también darle esa libertad al productor. Los asalariados concernidos pueden decir también ustedes nos hacen producir objetos que sabemos que tendrán una vida útil muy breve. Sabemos que eso desgasta recursos no renovables. El tema es cómo introducir en las relaciones de trabajo ellas mismas el tema del sentido y el contenido del trabajo. Esta pregunta hoy está ausente de la agenda política neoliberal. Sigue corriendo. Yo creo que estamos viviendo al final de un ciclo, de este ciclo del neoliberalismo, que se abrió en los años 70. Yo pienso que se está terminando ahora, pero se está terminando por un retorno de demagogos, de lucha nacional, de furor, de identidad religiosa. El problema, creo que hay que buscar otra salida. Entonces, ¿en qué esta representación económica dominante hoy en día del objeto de un mercado de trabajo? ¿En qué debe ser superada y por qué? Para entenderlo hay que volver a lo que fue la característica del capitalismo con respecto a la larga historia de las economías de mercado. Ya en la antigüedad los seres humanos intercambiaban mercados, riquezas. ¿Qué es lo nuevo del capitalismo? El autor que nos lo mostró, que se llama Karl Polanyi, en su libro conocido, La Gran Transformación, de 1944, dice tratar tres cosas como mercadería, en tanto que no es mercadería. Estas tres cosas son la tierra, la naturaleza, segundo, el trabajo humano, y tercero, la moneda. Y Polanyi dice, esta mercadería es ficticia, la tratamos como mercadería, pero no es mercadería, es condición
de intercambio. Et pour pouvoir les Y traiter para comme des poder marchandises, ser tratada como on a eu mercadería, besoin necesitamos de les soutenir juridiquement. Parce sostenerla. en effet, j'insiste En beaucoup efecto, sur ce point, insisto sobre este punto, pour les non-juristes notamment, para qui los peuvent no être dans cette juristas salle, que hay en esta sala, les fictions économiques la ficción económica ne sont pas des fictions no es una romanesques. ficción de Si vous una écrivez novela. un roman, Si ustedes escriben una novela, c'est comme dans vos rêves la es nuit. como Chaque en los nuit, sueños pour nous, de les la, lions en la sont lâchés, noche. tout est possible. En los sueños todo es Mourir, posible. renaître, être le père de Nacer, son père, tout est possible dans la morir, fiction todo es romanesque. posible. La fiction juridique, c'est La une ficción technique. jurídica es una técnica. C'est une technique Es una técnica qui autorise, que autoriza, qui n'autorise pas à que s'affranchir no des autoriza a réalités franquear biologiques et realidades sociales, biológicas y sociales, mais au contraire, sino al qui contrario, permet que d'accorder permite nos représentations acordar nuestras mentales à representaciones ces réalités mentales biologiques a ou sus sociales. realidades biológicas y exemple, sociales. Por ejemplo, Prenez le droit du travail, tomen el derecho droit al du trabajo. travail, El c'est une derecho al technique trabajo es una técnica qui a rendu que ha humainement rendido soutenable humanamente la sostenible fiction la du travail ficción marchandise. del trabajo mercadería. Cette fiction du travail marchandise, c'est que Esta là, je ficción de travaille mercadería, évidemment pour yo trabajo, por le supuesto, professeur Sozo. para pas tener eu le choix. recursos, no Si on tenemos analysait elección. notre rapport Si comme un analizamos contrat de travail, ça nuestro veut dire que mon aporte travail, en el c'est un contrato de objet qui peut trabajo, être détaché el de trabajo moi, posé sur puede la table ser, contre une somme puede ser d'argent. separado de mí, Là, en plus, c'est gratuit. hein. ponerlo sobre la mesa, Comment c'est darle fiction? un C'est-à-dire número. c'est un échange instantané. Es un intercambio Or, mon travail, instantáneo, comme celui de o tout sea, travailleur, como el de cualquier engage toute une trabajador, biographie. que encara toute toda une una histoire, biografía, une toda formation, una des historia, una compétences capacitación, Le travail competencias engage particulares. nécessairement le El temps trabajo encara el tiempo, et singulier, la d'une personne. singularidad de la celui persona, qu'on apprend lo que à mettre en aprendemos œuvre en a poner rédigeant un en curriculum obra, vitae. a Le a problème poner pour que en la los fiction du CV, en los travail currículum, marchandise soit soutenable, c'est d'accorder le temps para que el court trabajo sea des échanges acordar avec le temps el long tiempo corto de de la los vie intercambios con el tiempo et largo de tel la a vida été humana. globalement l'objet O sea, este era globalmente el travail, du objeto droit de la del sécurité derecho del sociale, trabajo, el c'est-à-dire derecho de la d'assurer seguridad social, le long terme asegurar el de la largo vie des plazo travailleurs de la vida del qui rend trabajador, possible que cette hace fiction posible du esta travail ficción marchandise. del trabajo mercadería. Alors le problème El des temps problema contemporains, c'est de que los tiempos contemporáneos dans le es monde politique que et en el dans mundo la science político y économique en las ciencias général, económicas en on prend les general, fictions, tomamos ces las fictions pour des ficciones réalités. como J'allais realidades. dire, on prend des Yo voy a récits decir, pour des lanternes. J'en donne tomamos, juste un exemple. por ejemplo, La Banque mondiale el Banco a Mundial publié il y a ha quelques mois publicado un hace grand algunos rapport meses un gran reporte sur l'avenir du travail. sobre el futuro del trabajo. Mais toutes les pages, Pero pour elles, le travail, todas las elles le páginas désignent hablan comme de un trabajo capital humain. como de un capital Le humano. travail sera un capital. El trabajo sería un capital. Alors apparemment, Aparentemente, los economistas no saben que le seul sens que el juridique único précis sentido du mot jurídico capital humain, preciso del capital c'est humano une valeur d'actif es un dans valor la táctico comptabilité en la des propriétaires contabilidad d'esclaves. de la propiedad de los On esclavos. avait dans ces livres à En, l'actif, en los on activos inscrivait tant de teníamos nègres, tant de tantos négresses, negros, tant de tantas négrillons. J'en ai vu negras, de ces- tantos je vous assure, on peut pas negritos. regarder Yo lo ces vi, registres yo lo vi, sans estos avoir le cœur qui registros. se serre, hein. C'est le capital humain. Ese es el Et capital puis dans humano. les temps modernes, c'est En los une notion tiempos qui a été modernos utilisée par es Staline, una palabra que se utilizó là où Stalin, Hitler parlait de que matériel hablaba humain de material dans un humano. discours de en 1935. un discurso de Staline a 1935, lancé l'idée de capital humain. Stalin Alors, elle a habló été de capital ensuite humano. utilisée par Luego les fue économistes, utilizado en particulier par Gary Becker. utilizado por los Mais economistas voyez como en quoi c'est Becker. une réification. Vemos, es una reedición. La banque parle aussi de El capital banco naturel. habla de capital natural pas faire de también. reproche aux banquiers, mais où qui posent les yeux, ils voient Pero, du capital, mais c'est des pero banquiers. donde los banqueros Mais ven, si nous donde sommes, miran ellos ven capital. les Pero chercheurs, on doit bien nosotros somos admettre que l'être investigadores, humain, vemos que c'est el autre ser humano chose es otra cosa qu'un que un capital. capital. Et donc pour avoir une chance Entonces, para d'échapper à tener- l'hégémonie culturelle, Para du poder marché escapar total, de la il faut commencer hegemonía, par prendre conscience debemos de la empezar normativité para tomar conciencia de la à l'œuvre normatividad dans l'économie et la de la sociologie economía y la contemporaine, sociología contemporánea lorsqu'elles étendent ainsi à tous cuando les aspects de la vie está
se basan sobre todos los aspectos de la vida, el capital y el mercado. No solamente los economistas, si hablamos de Pierre Bourdieu, también habla del concepto de capital, portación masiva de capital. Nosotros debemos hacer un retorno crítico sobre esas representaciones mentales. ¿Cuál es el nudo normativo? El núcleo normativo de esta representación dominante es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, la economía se fijaba en la segunda revolución industrial. Porque, retomando mi ejemplo, yo soy asalariado del profesor Soso. Soy un empleado, tenemos un contrato. ¿Cuál es la causa de mi obligación? Decimos contrapartida. La causa es el salario. El trabajo es un intercambio en tiempo subordinado, rendición de servicio. Yo estoy subordinado a contra una suma de dinero. El trabajo tiene un sentido, su contenido. No aparece en ningún contrato jurídico de trabajo. No tiene ningún lugar, porque en toda la operación, desde el principio, es tema del empleador. Entonces, ustedes tienen un contrato de trabajo, una evicción completa del sentido del contenido del trabajo. Pero para mi empleador, el mismo, señor Soso, que es el patrón, el dirigente de la empresa, floreciente de una gran sociedad de capitales, él está sometido al corporate governance. Él será juzgado por los accionistas bajo un único criterio: creación de valor para los accionistas. Para él, el balance es ese el objetivo. Para mí es el salario, para él es el beneficio, las utilidades, digamos. Él tiene también una concepción de la empresa que evacúa la utilidad del sentido de los objetos producidos o de servicios rendidos. O sea, estamos en un sistema de representación mental que desarma el contenido, la esencia del trabajo. Y esta evicción está también a nivel de naciones, a la escala de las naciones. Aquí no tengo mucho tiempo de entrar en detalles históricos, pero digamos que después del el Estado social es un producto. Después del New Deal, el horizonte político de los estados modernos fue des performances économiques. De rendimiento económico. Augmenter le produit intérieur brut. Aumentar el producto bruto interno. Les taux d'emploi. La tasa de hacer bajar la tasa de desocupación. Enfin, ça on en parle moins maintenant sur les inégalités. Bajar las desigualdades. La estructura misma de una política hoy en día no está basada sobre cómo voy a hacer reinar el orden justo, sino cómo voy a llegar a la eficacia económica. Tomen, por ejemplo, el caso de China hoy en día. Los dirigentes chinos compran la sumisión de la población por una promesa. La estructura de la dominación política es el contrato de trabajo. Sin que uno se lo pregunte, el interés de las máquinas de productos proveídos, al mismo tiempo los chinos se están asfixiando, arruinando el medio ambiente, porque tienen una profunda crisis ecológica. El problema hoy en día, que sea a nivel de relación de trabajo de empresas o de los estados, habría que preguntarse cuál es el objeto del trabajo de las empresas, de los estados, de las naciones. Aquí les voy a describir
la structure la juridique estructura jurídica y de política notre condition de présente. nuestra condición Ça presente. ne veut pas dire, bien sûr, Eso no qu'il n'y quiere ait pas decir de que no haya salariés, empleados, travailleurs, asalariados, de dirigeants politiques dirigentes qui ne se políticos préoccupent pas que no se preocupan de ce sens de du travail. este sentido de trabajo. On le voit notamment en Lo France, nous vemos avons une en réforme Francia, récente, nosotros toute tenemos una récente, reforma bien Code reciente civil, del à la Código demande Civil d'un patronat a pedido éclairé, del qui patronato était très critiqué, que fue des luttes à l'intérieur du patronat que français. fue una lucha Mais en el certains interior del grands patronato employeurs ont francés. demandé des dirigeants de grandes sociétés, Han pedido dans a un los rapport dirigentes qui a de été grandes rédigé sociedades par en un celui qui reporte aujourd'hui que lo dirige escribió, l'entreprise Renault. que Je lo parle pas escribió de el Carlos dirigente Ghosn, parce que lui, de il la est plutôt empresa dans le Renault. modèle précédent. No, Le bas de bilan. Eh. Mais c'est M. Sénat. Este il a señor rédigé un Sena rapport à la demande du escribió président un de la République. reporte al presidente de la Il a dit, República y il le faut dijo inscrire que dans le Code hay que civil inscribir en el Código le fait Civil qu'une société el hecho que la doit pouvoir sociedad définir sa deba raison poder d'être, definir su razón de ser, indépendamment simplement de la independientemente réalisation de la realización de un beneficio. Si vous êtes éditeur, votre Si raison ustedes son d'être, c'est de publier editores, des bons livres. la Et si razón vous de ser publiez es des bons livres, editar vous un allez buen faire des libro. bénéfices. Y si tenemos un buen libro, vamos a tener beneficio. Pero el objetivo es hacer buenos libros. Si sos arquitecto, el objetivo es hacer buenos edificios. Y son esas empresas las que son las más prósperas. Dicho de otro modo, La considération consideración de la utilidad del sentido de est trabajo en fait es de hecho indispensable a la eficacia de l'entreprise. de la empresa. Mais nous sommes dans un système qui tend à ne lui faire aucune place. Que tiende a no Et donc, hacerle, a no darle l'analyse lugar. juridique Entonces el confirme le análisis jurídico diagnostic confirma el pessimiste diagnóstico que pesimista faisait que hacía le philosophe el d'origine filósofo grecque de origen Castoriadis. griego Je le cite ici parce que j'aime Castoriadis. beaucoup là, Acá cette remarque lo de cito Castoriadis. porque me gusta mucho. C'est lo la que- page 11 pour la traductrice. es la página 11. Para Faire toujours de son mieux, siempre hacer lo sans en mejor attendre de posible, profit sin matériel, esperar beneficios n'a pas sa materiales, place no tiene dans lugar l'échafaudage imaginaire du en el capitalisme. calentamiento imaginario del D'où capitalismo. le vide De moral ahí el actuel. vacío moral Sur ce actual. plan, Sobre ese le plano, capitalisme el capitalismo vive en épuisant Eh, les réserves de- anthropologiques gastando las constituées reservas pendant les millénaires antropológicas précédents, constituidas en los milenios de même qu'il precedentes, vit de la en misma épuisant manera que les vive réserves desgastando naturelles. las reservas naturales. Le goût du travail El bien gusto fait, del le trabajo fait bien que hecho. l'infirmière El hecho surmenée, que una ne va pas enfermera compter son temps à agotada faire son no mieux pour soigner puede, le malade, no même si puede elle a cuidar aucun al profit à en enfermo. tirer. No- Son salaire n'a sí, rien à voir avec su celui des salario no traders. tiene nada que ver con eso, Mais elle veut bien faire. pero ella quiere Alors hacerlo cette bien. impulsion, elle est toujours présente. Esta Mais rien misión ne siempre l'encourage. está presente, pero nada Donc, lo C'est dans cette direction hace qu'on pourrait aumentar. réfléchir Es à en esta l'avenir dirección que de la podríamos relation de travail. reflexionar Alors, en j'en viens, el futuro combien de temps del il me reste, parce que del trabajo. Il nous reste 10-15 minutes. C'est ça, c'est bien. Alors, est-ce que toutes les formes de travail La pregunta ont es, été ¿todas las formas de absorbées trabajo han sido par cette absorbidas conception purement por esta marchande? concepción? Non. On No. peut en repérer Podemos plusieurs, qui continuent d'être advertir indexées, varias que siguen, non pas sur une contrepartie no están financière, en una contraparte mais sur le sens du financiera, travail. sino Je vous donne en les el deux sentido del exemples trabajo. principaux. Le doy dos ejemplos Le premier, principales. c'est celui El des primero, professions libérales. el de las profesiones liberales. Un médecin, Un médico, un avocat un abogado sont censés rendre à leurs clients deben des services inappréciables. Prenons le cas du darle médecin, al si vous cliente sauvez la vie, servicios ça n'a pas de prix. muy apreciables. Por ejemplo, para un Et médico eso no ils ne sont tiene pas censés precio. être des commerçants. O sea, Ils no, sont soumis no, à une déontologie no qui est son liée à la comerciantes, nature una particulière de leur deontología art. que C'est la raison pour laquelle ligada a su arte. l'argent Es la qu'ils razón por la cual perçoivent el dinero que ellos en français perciben n'est pas qualifié de salaire, en francés no se Mais considera d'honoraires. salario, sino C'est aussi vrai en se espagnol. consideran honorarios. Igual en c'est-à-dire español. on exprime Eh, une reconnaissance pour la Expresamos qualité d'un un travail, reconocimiento por la mais calidad c'est del pas une trabajo, contrepartie pero no es quantitative una d'une quantité de temps. contrapartida cuantitativa de una cantidad Autre exemple, de le tiempo. fonctionnaire, l'agent Por public, ejemplo, el funcionario, el agente público, lui aussi, él también il est au service du public. está al servicio del público
Il est instituteur, es par maestro, por exemple. ejemplo, Il doit enseigner les enfants. debe enseñar a los Son but, niños, son travail, su c'est d'enseigner objetivo, les su enfants. trabajo es enseñar a Et los niños. l'État lui donne Y en el Estado contrepartie le da en quelque contrapartida chose qui n'est pas un salaire là non que plus, mais qu'on algo que appelle un traitement. no es un salario, sino que se llama, en francés se llama tratamiento. C'est dans une longue histoire. Es una larga historia. Le Seigneur traite De un dignement señor ses bons employés. trata dignamente Ça le met à a l'écart sus... des tentations de l'argent, où le juge, par exemple, il a un Por ejemplo, traitement, el juez pour, tiene ne un pas être tratamiento, corrompu, mais le but de son travail, il el va pas être objetivo de su évalué en trabajo fonction d'une no quantité de está travail. Oui, on est dans un evaluado ordre en de función pensée qui n'est pas le même de salario. que celui No es lo mismo. de la marchandise. Alors, je voulais, Yo pour, quería, dans le temps qui me reste, en el tiempo que nos queda, développer cet exemple. Parce qu'on desarrollar peut se este demander ejemplo porque si ces podemos formes de preguntarnos travail si esta forma de sont des trabajo fossiles es destinés à rejoindre les son livres d'histoire du droit. fósiles destinados a los Si, libros au de fond, tout le derecho, monde n'est pas destiné à devenir o salarié, si no, no está ce qui est destinado quand même a volverse l'agenda asalariado, néolibéral. que es un poco la agenda neoliberal. Les réformes de la fonction Las publique vont en ce reformas sens. Beaucoup de públicas, professions libérales se muchas considèrent comme des profesiones chefs liberales d'entreprise. son Donc, est-ce que ce consideradas sont des como fossiles jefes de empresa, son Ou est-ce que fósiles ce sont des germes o son qui nous permettraient o de son repenser la gemas relation de que nos travail? permiten repensar. Alors, je vais vous montrer en el pourquoi trabajo. nécessairement il faut les Porque considérer hay que pensar, comme des hay que germes. Et je vais vous le considerarla montrer como à una partir gema. Y se los voy a d'un hablar cas de figure, se los une voy a- étude de cas, con donc là, c'est à un partir de la estudio page 15, en la pour la página 15. traductrice. El- Et ce cas, c'est pas n'importe ese quel, caso puisque c'est celui du travail, es el del Universitario. trabajo universitario, le travail des professeurs, el trabajo de los des profesores, chercheurs. de los Il me semble que ce cas investigadores. est intéressant Me parce parece que que este caso es interesante normalement, ce porque métier normalmente este correspond justement oficio à ce qui devrait corresponde être l'avenir du justamente travail, qui est celui a de lo, la création, de lo faire que ce qui debería n'existe ser pas déjà, la creación, ce lo qui que no est existe, incalculable. lo que es incalculable, lo que todavía no Et existe. Bien sûr, il y a Crear longtemps qu'on réfléchit au Hace travail des mucho savants. tiempo pensar en el trabajo de los sabios. On trouve déjà la controverse chez Platon. Tenemos parce que, la controversia de selon Platón. Platon, les Según sophistes, Platón, en los faisant sofistas payer leurs leçons, se se hacían pagar sus disqualifiaient eux-mêmes en lecciones. même temps qu'ils disqualifiaient leur Dice que philosophie. descalificaban la filosofía Et, porque se hacían pagar Le las débat, clases. on le retrouve El dans la debate période lo encontramos où a en été el inventé periodo, le statut el- contemporain ha sido des inventado el universitaires, qui est estatus, la période médiévale. el periodo medieval Il ha y avait sido eu un inventado un conflit, estatuto. Hubo à un l'université conflicto en la universidad de Paris, de París entre les professeurs entre qui los se faisaient profesores payer pagos et puis les ordres mendiants y los qui eux otros donnaient leur enseignement que gratuitement. daban, Donc, que enseñaban Il y a ce gratuitamente. débat récurrent sur Ese debate, c'est quoi le... Il y a un beau livre qui s'appelle Le prix de la vérité. un libro que se llama Comment El precio payent de la les verdad, universitaires, ça correspond à quoi? ¿cómo On peut pas se dire pagan que las celui qui universidades? recherche ¿A la qué vérité, corresponde? il recherche Es l'argent, el c'est- que busca la verdad, busca el dinero también. Alors, Entonces, on s'en était sorti dans la période médiévale par une de salimos ces formules latines, del periodo un adage medieval très con esas inspirant. fórmulas latinas muy Scientia inspiradoras. donum Dei Ciencia est, donum dies, unde vendi non potest. Ça un veut de dire, vendi non potest. le savoir Eso quería decir, el est un saber don de Dieu, es un don de il ne Dios, peut donc no être vendu. puede ser vendido. La science n'a La pas de prix, ciencia no tiene pas un precio, objet à vendre. no es un objeto Mais en venta. évidemment, les Pero canonistes evidentemente sont los parvenus à canonistas gloser cet adage dans un sens hablaron de légitimait este la rémunération adagio des professeurs y dijeron, en distinguant distinguieron por la un lado ciencia, la le ciencia, savoir du el professeur, qui, saber lui, del ne peut pas être profesor vendu, que no puede ser et d'autre vendido, part, pero por otro lado le labor, la labor son travail de requis su par trabajo l'enseignement, requerido qui, por lui, la devait être enseñanza que debe ser retribuido. Alors, on a Entonces, fait la même chose quand on a inventé l'imprimerie. Hemos Là aussi, hecho on a lo dit, il mismo faut cuando se distinguer l'œuvre inventó elle-même, il y a la pas de prix de marché. la Et imprenta. puis, chaque livre, celui qui l'a écrit va avoir droit Eh, à une o sea, rémunération. O sea, cuando se repiten en la dire, imprenta los la libros, el question de escritor savoir recibe si una les remuneración savants por cada peuvent libro payer vendido. Pour leur travail, O sea, mérite los guère sabios qu'on s'y deben arrête, ser pagados tellement por la lo que réponse saben. est évidente. La Le respuesta problème est de es, savoir el problema es si saber si l'argent qu'ils el perçoivent dinero que et le perciben but qu'ils poursuivent y el
objetivo que persigue son el mismo o es un medio al servicio del fin, el conocimiento científico, que no tiene precio. Dicho de otro modo, el trabajo del investigador puede ser tratado como una mercadería. La dinámica del mercado total va en ese sentido. Ella se expresa particularmente con la teoría económica. De Formal Cause habla de mercado de ideas. Escribió un artículo que se llama donde habla de intercambio de ideas, un mercado, habla de un mercado de ideas. ¿Por qué no admitir que la ciencia también es un mercado de ideas y que los sabios se pueden vender al mejor postor? Podemos objetar a la tradición milenaria que muestra que eso no puede existir sin un marco institucional que la garantice y la proteja. Lo vemos desde el periodo medieval, donde se afirmaba lo que se llamaba la República de Letras en la época del Renacimiento. Tenía un orden ternario, como el orden democrático, como todas las asambleas de palabra, de hecho, salvo que había una controversia entre los sabios. Se decían cosas muy duras en la cara. Pero nosotros buscamos un proyecto de la verdad. Tenemos una inspiración común, tener la representación más justa posible del mundo que nosotros describimos. Y la ciencia se desarrollaba por un sistema de reglas que garantizaban el valor de esta investigación de la verdad, de esa búsqueda de la verdad. Mes collègues des autres disciplines ont du mal à admettre, mais qui est quand même indiscutable, c'est que el derecho puede no tener base científica. En revancha, la investigación científica no puede evitar las bases jurídicas. Que nous ayons un ordre constitutionnel qui reconnaisse la valeur de la libre recherche scientifique, émancipée de toute pression économique, religieuse ou politique, pour que la science puisse se développer. Et là où elle a été le plus menacée dans la période du XXe siècle, c'est justement dans les pays totalitaires qui prétendaient avoir un fondement scientifique et qui s'opposaient à toute recherche qui s'écartait d'une science transformée en dogme. Donc, nous avons besoin de bases juridiques pour que le travail universitaire puisse se développer la universidad pueda desarrollarse en los principios de la búsqueda de la verdad y no solamente en el interés financiero. Este valor en sí mismo del trabajo de investigación es reconocido en la Carta de la Unión Europea, en el artículo 13. Los artes y la investigación científica son libres, la libertad académica es libertad, respetada. Y después de la Edad Media, la búsqueda era la tarea jurídica reivindicaba la libertad a partir del siglo XII. Los juristas de la Universidad Italiana de Bolonia exigían que los llamen domini o señor como nobles o prelados. Más cerca nuestro, en la Inglaterra del siglo XVII, el ideal de los sabios, por ejemplo, como Robert Boyle, era un gentleman cuya fortuna y estatus garantizaba la independencia y la imparcialidad
cualquier tipo de influencia. En Francia, por ejemplo, en la Academia de Ciencias, que eran los nobles, la nobleza fundada sobre la posición de sabios que ha jugado ese rol. Esta exigencia de independencia e imparcialidad se traduce en diferentes culturas jurídicas según diferentes países, pero cada vez en estatus que apuntaban a proteger la libertad de la investigación. En el caso francés, había un Estado centralizado, un cuerpo de funcionarios, esto beneficiaba un principio de independencia de los profesores de la universidad independientes. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, el sistema de tenures ellos protegen le professeur d'université, el profesor de la celui qui universidad, bénéficie de la tenure, parce qu'avant, c'est pas pareil, qui protège, c'est une forme d'emploi à vie qui garantit votre indépendance. Vous voyez, la garantie de l'indépendance, elle est du côté du statut, la garantía de la independencia es por el lado del estatuto, no del contrato. De la dépendance vis-à-vis el contrato indica precarización. L'efficacité la de ce type de este tipo de dépend du respect d'une déontologie particulière a un respeto de la deontología que obliga a las universidades como a los magistrados a mostrarse dignos de privilegios que son los suyos. Or, ce statut universitaire qui combine universitario combina tres cosas: la libertad, la seguridad y la responsabilidad. Se trouve aujourd'hui menacé Hoy par se encuentran l'assimilation amenazados por la asimilación de la enseñanza superior y la investigación en un mercado que será sometido a exigencias de rendimiento y competitividad. Eso lo podemos leer también en textos europeos. Par ejemplo, el artículo 179 podemos leer esto, la investigación, el objetivo, la Unión, reforzar las bases científicas y tecnológicas por la realización de un espacio europeo en las tecnologías, los investigadores y los técnicos puedan circular libremente y favorecer el desarrollo de su competitividad, incluso su zona industrial, a fin de promover juzgados necesarios para otros títulos. Aquí encontramos el fantasma de un orden político que sería basado sobre ciencia y técnica, en la medida en que debemos favorecer el desarrollo y la competitividad. Es el orden de la competencia que aparece como la base última de este montaje normativo. O sea, apelamos a un sistema autorreferencial, en tanto que el imperativo es un orden espontáneo. La investigación en este caso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio del objetivo económico, y está sometido al mismo método de dirección por objetivo que la que se ponen en marcha en las empresas que tienen objetivos lucrativos. Esto se emplea en la mayor parte de los países. Como todo trabajador, el investigador es considerado un ser programable, servir a la realización de objetivos cuantificativos. El propio del imaginario cibernético y de la digitalización
es una empresa cerebral, se considera n'est plus un être que, qui obéit mécaniquement, mais un être qui réagit, je disais, es feedback. un ser que reacciona, un L'imaginaire n'est feedback. plus de voir le travailleur Imaginar, no comme el un rouage, trabajador mais comme un petit ordinateur. como El un ordinateur, on le trabajador, programa. sino como una pequeña computadora. La Et computadora se la partout dans programa. le monde, vous avez des lois de programmation de la En todos recherche. lados del mundo se habla de programación de la Ce que je investigación. peux Lo que vous yo affirmer, puedo afirmarles, ayant eu la chance de rencontrer pas mal de grands chercheurs dans ma tuve vie, la suerte de encontrar c'est no qu'ils sont pocos investigadores, improgrammables, es que son totalmente improgramables, imprévisibles, les imprevisibles, meilleurs. los mejores. Or, ce qu'on leur demande de faire Cuando se le aujourd'hui, pide hoy c'est de répondre à des appels es d'offres. de responder Et il faudrait déjà donner les réponses avant même que les a los questions soient pedidos. posées. Et donc, ça oblige le les pedimos gens que à den la développer une respuesta énergie automática insensée eh, pour feindre de répondre Et- aux questions posées par les appels d'offres, la- tout o sea, en essayant de poursuivre son propre agenda o intellectuel. sea, queremos que Je me demande ellos souvent respondan si a des su auteurs agenda aussi importants intelectual. en France que Yo me pregunto Foucault si, por ejemplo, Bourdieu, autores como Foucault, Bergson, Bourdieu, auraient pu produire leur œuvre hubiesen podido si avaient dû producir passer sus leur sueños, temps si à ellos répondre hubiesen tenido que à pasar des su tiempo appels d'offres. a responder Donc a, la la, contractualisation du a financement de la las recherche licitaciones. va aujourd'hui de pair avec une déstabilisation de ces institutions Hay una dont desestabilización les de, ressources de las stables n'ont instituciones cessé, en cuyos tout cas en France, recursos d'être réduits estables, en en Europe todo en caso général. en Francia y en Europa en Elles sont general, réduites se han reducido et l'évaluation las evaluaciones qualitative du travail cualitativas universitaire de trabajo tend à être universitario supplantée par une approche van a ser quantitative suplantadas por à una base aproximación d'indicateurs. cuantitativa Il y a les de ba- indicateurs a través de bibliométriques, indicadores, le nombre de brevets, de la publications, la dans les cantidad revues de et comités brevets, de lecture, publicaciones, et comités de autres lectura H-factors. y otros factores. Et il y a même un indicateur que j'ai vu también apparaître, un alors ça, les indicador Britanniques sont que spécialement los affectés británicos par ça. son especialmente La afectados première por chose, esto. vous voyez, sur un CV d'un candidat Lo britannique, primero que en un c'est CV, fundraising. lo primero que Combien dicen d'argent il a été fundraising, capable de cuán- lever dans ses cuánto emplois précédents. cuánto Ça dinero donne fue son prix de capaz de marché. ganar. Eso le da el precio de mercado. Alors c'est formidable. Es Vous n'avez plus formidable. besoin de lire ce qu'il a Ustedes écrit. no tienen más necesidad de ver lo que Donc escribió, on lo peut que ha évaluer les hecho. chercheurs sans s'intéresser Podemos du tout à ce qu'ils evaluar font. a los Il suffit investigadores de para regarder le nombre, vous lisez des chiffres, et puis vous solamente, dites, bon, bah, ça y est, solamente c'est miramos devenu- las cifras que ponen Donc, en la ça primera nous- línea del à cette currículum. aune, vous avez l'un des plus Así, grands mathématiciens Uno de los más de grandes sa génération, matemáticos de s'appelle su Grigory generación Perelman. se llama Gregory C'est un Perelman, russe. es ruso, Il vit comme une sorte vive de sauvage, como un enfermé salvaje, chez lui, ne voulant voir personne. encerrado en su publie dans des casa, revues no en quiere russe. ver a nadie. Il a résolu des problèmes que personne n'a résolus. Resolvió problemas que nadie Son resolvió en el indicateur mundo. bibliométrique, Su c'est zéro. indicador biométrico Regarde, ça, il es ne vaut rien. cero, porque él no Donc, vale nada. Ces représentations Esa chiffrées, representación comme dans ce domaine comme dans les en autres, cifras, en un dominio como en otro, d'un rapport réel aux o performances. sea, se para del Alors, reporte real de los cela a performance un o el autre effet rendimiento. qu'on peut dire pervers, Esto tiene otro efecto c'est que perverso, ça incite podemos à la decir. fraude. Esto incita al fraude. On voit se reproduire, bon, une de mes hypothèses Una de mis fortes, hipótesis vraiment, fuertes c'est que l'époque es que néolibérale la época est dans la neoliberal continuité de es la l'expérience soviétique. continuidad de la experiencia L'expérience soviética. soviétique, c'était la première expérience. La on a experiencia essayé soviética fue la de primera régir la experiencia en société donde par du calcul trataron rationnel. de, Tout simplement, c'est un calcul collectif qui de s'appelait tener le la Gosplan. sociedad por un cálculo Le libéralisme racional. dit, c'est l'ajustement de calcul El- d'utilité individuelle. el mais neoliberalismo, le point el- commun, el- c'est le calcul. El Alors cálculo. vous savez qu'en matière Ustedes universitaire, saben que en materia universitaria à des indicateurs hay plus connus, indicadores, los más qui conocidos, en France c'est que une sorte de en Francia boussole pour les politiques publiques, es como una c'est brújula, l'indice de Shanghai. Vous es avez entendu parler de l'indice de Shanghai. el índice de Shanghai. Il y a un ranking Shanghai chaque tiene année un des ranking, universités. cada año tiene un ranking de universidades. Si vous regardez les choses de près, Si ustedes cet observan de indicateur est un cerca, sous-produit des Este techniques de la indicador es un planification de type subproducto soviétique. de técnicas de la planificación soviétique, on avait des chiffres qui s'appelaient les soviética. chiffres de contrôle, Teníamos las cifras en macro Rusia données de, qui étaient faites pour cifras de vérifier, control macro l'avancée, les para- performances réalisées par para rapport aux controlar objectifs fixés los par le plan. avances o las performances l'idée previstas en de el plan. Shanghai, La idea de facture del typiquement indicador de Shanghai planificatrice, es
típicamente planificador y podemos dudar que esto conduzca a un progreso real de la investigación. Yo mismo propuse, justamente para provocar, si ustedes quieren ser Francia tenga un salto gigante en Shanghái, hay una solución. Le propongo, se los doy. Solo hay que fusionar todas las universidades. Hagan una sola universidad en Francia. En ese momento ustedes explotan la cantidad de Nobeles y ustedes van a ser los primeros. Entonces podemos dudar que eso sea realmente el progreso de la ciencia, porque yo hablaba de efectos de fraude, los conflictos de interés y fraude aumentan considerablemente. Hay un estudio que se hizo en 2012 mostró que la tasa de retractación del fraude de artículos publicados en revistas científicas, porque se publica un artículo, después nos damos cuenta que el tipo, sobre todo en biología, ¿cómo se llama? Photoshop. Se mejora la foto. Cuando la foto se mejora, se retiene el artículo. La tasa de retractación por fraude ha sido multiplicado por 10 desde 1975. Entonces, son cifras muy inquietantes, pero no es sorprendente, porque el objetivo fijado es mejorar performance en términos de indicadores. Los seres humanos no son idiotas. El caso de inocencia. Ustedes han tomado, por ejemplo, un año para escribir un artículo que lo van a separar en 4 para tener 4 publicaciones y va a ser un fraude. Eso se va a ver el resultado. Es la razón por la cual el futuro de la investigación científica va a estar más el mantenimiento de la centralidad y el mantenimiento con respecto a la medición de la performance. Yo voy a terminar acá porque va a ser muy tarde. Lo que supone considerar aquí también la gestión de la investigación en términos de autoridad y no de poder. Para decirlo de una forma más imaginaria, que yo tomo a André Audricourt. Audricourt dice, en el fondo hay 2 tipos de reporte de poder. El que viene de las sociedades indexadas sobre la jardinería, el cultivo, y contrariamente, que son las sociedades occidentales, que es sobre todo la crianza de animales, la ganadería. La ganadería por ejemplo, sobre todo en Argentina, que hablo de un país célebre por su ganadería. Se necesitan perros, se necesitan cerramientos, se necesitan bastones para la tropa, pastores. El pastor toma una imagen religiosa, cuidando sus ovejas. Apuntamos sobre el animal para obtener el resultado. Por otro lado, el que cultiva las plantas, el que cultiva las plantas dice el cultivo no se puede acelerar. El cultivo de plantas es un arte indirecto. Se ejerce una acción indirecta para permitir la expresión del genio propio de cada uno. Eso no quiere decir que seamos simpáticos. Arrancamos los yuyitos, hay que regar, pero no mucho, luz cuando hace falta, y crear condiciones para que de esta planta salga lo mejor posible. Ustedes no la programan,
no se le puede dar órdenes. Vous créez les conditions Nosotros hay que crear las condiciones Eh bien, favorables para que eso crezca. Ese es el objeto de los institutos de estudios avanzados. Sin embargo, durante un periodo de permitir a los investigadores de salir del universo de la programación, de las obligaciones de la performance medida, para ponerla un poco como plantas en un jardín. Se trata de cultivar el arte del jardinero, y es por eso que les deseo una larga vida al Instituto de Estudios Avanzados de Santa Fe, y le agradezco su atención. Bueno, cuanto menos fue provocador. Ha été provocateur. Tenemos un rato, una media hora, si ustedes están dispuestos. Tenemos un micrófono portátil para hacer preguntas. La traductora, les pido por favor que hagan las preguntas de manera corta, reducida. Y lo más clara posible para que facilitar el trabajo de traducción, y el profesor responde esas preguntas. Magali tiene el micrófono. Magali a le micro. Sí, buenas noches. Bonsoir. Yo le quería preguntar qué distinción puede hacer usted sobre el salario monetario y el salario psicológico del trabajador. Me explico esto último, poder sentirse bien con el trabajo que tiene, sentir que se realiza como persona, de se développer comme personne, comme travailleur, et dans son spécialisation dans l'activité qu'il réalise. En esto un poco también tomando el modelo en prenant le modèle japonais, desarrolló el toyotismo y la especialización, la vuelta a la especialización. Le retour à la spécialisation. Alors, je ne crois pas que je parlerai de salaire. No creo que hable de salario. Je ne pense pas que je parlerai de salaire psychologique. No voy a hablar de salario psicológico. Je dirais que diría que la respuesta a su pregunta sería más bien una noción que se encuentra en la Constitución de la OIT, que apela a establecer un régimen de trabajo realmente humano. Solamente en la versión francesa. Los ingleses no son tan idealistas. El régimen de trabajo lo encontramos en la Declaración de Filadelfia de 1944. Es el único texto que, a mi conocimiento, aborda el tema del sentido del trabajo. Y ese texto dice: hay que darle a cada trabajador la posibilidad de estar ocupado en un empleo en donde pueda, primero, tener la satisfacción para sí mismo de desplegar su saber hacer, y dos, una actividad útil al bien común. Ahí tenemos esos dos aspectos. Un trabajo realmente humano es el que del trabajador, en el que el trabajador puede expresar lo que es en lo que hace, y en lo que él hace contribuye a la utilidad común. Esas son las dos condiciones que completan lo que se puede llamar el bienestar en el trabajo. Pues es a través del trabajo, yo voy a citar Simone Weil,
que me gusta mucho. Me gusta mucho Simone Weil, el filósofo. Elle dit c'est par le travail que la raison es a través del trabajo que la razón toma al mundo de l'imaginación folle. Y se toma de la imaginación loca. Eso quiere decir que el trabajo humano se distingue del trabajo de la máquina o del animal, consiste en hacer realidad de cosas que originariamente estaban en la cabeza. En esa tentativa de hacerlo aparecer, entonces nos chocamos con lo real, aprendemos a conocerlo y domesticamos nuestra imaginación. Es por eso que la esperanza del trabajo es fundamental en la razón humana, y es por eso que las formas que estén privadas de generaciones enteras de la esperanza del trabajo, ya sea cerrar a alguien en forma de trabajo inhumana, solamente puede conducir a la sin razón. Y las cifras, como yo hablaba hoy, del aumento de los problemas de salud mental, las cifras en Francia entre 2012 y 2017 tuvimos un aumento de 7, multiplicado por 7 en 5 años, el número de problemas psíquicos en el trabajo. Hay muchos trabajadores que sufrían en el trabajo. ¿Por qué? Porque no tenían esa doble satisfacción y están encerrados en la especulación numérica. Hubo una huelga muy grande en el personal hospitalario y me llamó mucho la atención. Las enfermeras y los médicos dicen, nos piden que mejoremos los índices y no los enfermos. Si hay que cuidar los números y no los enfermos, eso hace imposible hacer un trabajo correctamente. Eso no tiene que ver con el trabajo. Eso, estamos hablando de una concepción antropológica. Buenas tardes. Si es tan amable, quisiera una reflexión del profesor sobre el enfrentamiento entre trabajadores, por ejemplo, el tema de taxistas, le sujet des chauffeurs de taxi contre les travailleurs de plateformes informatiques, comme le cas de Uber dans pas mal de pays du monde. Alors, en fait, il y a deux aspects de la question. Hay dos aspectos de este tema. El primero es la puesta en competencia de los trabajadores y la violencia que eso puede plantear. Yo diré que eso se ha convertido en el principio sostenido después del retorno del neoliberalismo de los 90, ya esté en la agenda de la OMC o incluso de la Unión Europea. Se trata de facilitar la puesta en competencia de trabajadores. Se considera que una de las ventajas comparativas de los países es el bajo costo de la mano de obra. Hay que motivar ese bajo costo de mano de obra. Un programa Doing Business del Banco Mundial son cuadros cifrados para tener buena performance. Hay que tener el derecho de trabajo más flojo posible, o sea, los derechos del trabajador más flojos. Esto solo puede suscitar violencia, y lo suscita particularmente cuando esta competencia se ejerce sobre un mismo territorio, que es el caso.
je l'évoque pas ici, c'est trop compliqué. No evoco acá les travailleurs détachés dans le droit européen, mais c'est aussi le cas des immigrés. Pero por ejemplo, en el caso de los inmigrantes. On fait venir les immigrés irréguliers. Hacemos venir a los inmigrantes irregulares que aceptan trabajar por casi nada, y es una manera de hacer presión para que se baje, para bajar el salario de los trabajadores del país. O sea, eso hace rivalidad entre los pobres, el pobre más pobre que el otro, y teme que le tomen el pan de cada día, de cada uno. Esa es la consideración general. Entièrement contraire à ce qu'était l'agenda de l'Organisation internationale du travail. La agenda de la Organización Internacional del Trabajo, ya que la Constitución de 1919 dice lo contrario. La misión de esta organización es hacer una suerte que las empresas que quieran mejorar no sean disuadidas de hacerlo por los otros países. Se trata de sostener y tirar hacia arriba las condiciones de trabajo, mejorar la agenda de las organizaciones financieras internacionales. Es lo inverso, o sea, es bajar. Qui donne des mandats totalement contradictoires. O sea, son dos versiones completamente contradictorias. Ce sont les organisations financières. Las organizaciones financieras son las que mandan. Por ejemplo, el FMI en su plan estructural siempre en el menú a respetar bajar el estatus del trabajo. El trabajador, yo llamo lo que yo llamo el trabajador uberizado. Ça se reproduit. Esto se reproduce. On n'a pas eu de blessés. En París no hubo heridos, pero hubo violencia entre los choferes de taxi y los choferes de Uber. Es el mismo tipo de fenómeno que yo hablaba de los inmigrantes, el mismo tipo de población aparte, muchas veces. Podemos decir que está ligado al empleo de una herramienta particular. No creo, porque uno de los resultados parisinos es que el taxi son de plataformas numéricas. Ahora, hoy en día tenemos aplicaciones en el teléfono, por ejemplo, con la misma facilidad de hacer venir un verdadero taxi, un verdadero taxi independiente o un Uber. O sea, la técnica es la misma. La diferencia de precio no se explica por diferencias técnicas, sino por el hecho de que el chofer de Uber no tiene ninguna garantía social que pueden tener los otros. O sea, lo que explica la diferencia de los costos y ese sentimiento de competencia desleal. Entonces, una última palabra. El profesor Goldin, que piensa mucho en estos temas, que sabe mucho más que yo, sobre todo sobre lo que pasa en América Latina sobre estos temas. Hay una cuestión de humanización del trabajo de esos choferes. Uber utiliza técnicas que son inspiradas del comportamiento animal, empujar al chofer a quedarse más tiempo, porque hay muchos autos que dan vuelta para que la gente no tenga que esperar. Hay que incitar al chofer a que se quede más tiempo. O sea, si ustedes se quedan más tiempo van a ganar $1 más. O sea, estamos en una lógica de la programación. Justamente hablaba de eso. Trabajadores que ni siquiera tienen la figura de un empleador, porque incluso si tenemos un mal empleador que teníamos una cara y lo podíamos insultar,
Et vous n'avez pas la possibilité de vous assembler. Pero teníamos la posibilidad de juntarnos como empleados. Pero acá estás aislado frente a un algoritmo. Juges qui ont été saisis de ces cas, dans la grande majorité des cas, on a eu des requalifications en contratos de trabajo. Pero c'est un très bon exemple. Enfin, es un muy buen ejemplo. La uberización es un ejemplo. Se développer, parce que c'est un exemple critique sur le bon ou le mauvais usage el buen o mal uso de las nuevas tecnologías. Le bon usage supposera l'invention supondrá la creación de reglas que estén adaptadas a la naturaleza inédita de la herramienta. Donc ça pose des questions nouvelles. Eso Mais c'est sûrement pas en laissant preguntas faire n'importe quoi pero no se puede qu'on va aboutir à des solutions. dejar hacer. C'est un champ, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Hay mucha gente que trabaja en ese tema. Buenas tardes. Bonsoir. Una consulta. Question. Me gustaría saber cuál Je es la voudrais opinión savoir suya quel est votre avis respecto de sur la cultura del trabajo. ¿Cómo ve la diferencia du cultural travail? de trabajo? Comment voyez-vous la différence du travail de l'Amérique latine par rapport au reste du monde? Et si vous voyez comme stimulus, avec quel phénomène vous pouvez l'associer? Bon, c'est une question un peu... J'ai envie de sortir un joker parce que... tengo ganas de sacar ça supposerait que je puisse parler de façon compétente de la culture de l'Amérique latine. Debería tratar de hablar. L'Amérique latine est un pays... yo sospecho que América Latina es bastante diferente. Yo estoy viniendo de Brasil. Es distinto estar en Brasil o en Argentina, de todos modos. Hay una pluralidad. Des traits communs. Hay trazos comunes, pero hay diferencias también. Je peux que vous renvoyer aux travaux qui ont pu être développés là-dessus. Los trabajos que pueden ser desarrollados, es verdad que hay culturas específicas que tienen raíces religiosas, por ejemplo, en el trabajo. Dans le christianisme en el cristianismo mismo il y a eu ce débat, hubo ese debate. Il y avait des moines qui étaient un peu comme les hippies de había Woodstock, monjes que eran un poco como los hippies de Woodstock. Le Christ a dit, Cristo dijo, regardez, les oiseaux ne tissent ni ne filent, alors miren los pajaritos, no vamos a trabajar, les autres nous fassent vivre. Para que los otros nos hagan vivir. Je crois que c'est est-ce que c'est Saint Augustin? Y creo que es San Agustín. Au travail, les moines, il dit ah non. Que dijo que trabajen los monjes. Travailler, ça participe du salut. Dijo, no. Trabajar forma parte del saludo. Monastique, las reglas monásticas, la règle de Saint Benoît, las reglas de San Benito, la règle de Saint Benoît. Las reglas de San c'est un document fondamental es un documento fundamental en la historia del derecho. El règlement d'atelier du XXe siècle, c'est-à-dire le monastère. El monasterio ça a été la préfiguration de la manufactura que fue la prefiguración de las fábricas modernas. Pierre Musso qui a écrit Pierre Musso que escribió un libro de eso que se llama La religión industrial, que muestra cómo la industria moderna tiene sus raíces en esta historia teológica. Enfin, je ne veux pas aller trop loin dans la théologie. No quiero ir muy lejos en la teología, pero c'est lié au mystère de l'incarnation. Ligado al misterio de la encarnación. A través del trabajo, el Espíritu se encarna. Ça, c'est une histoire. Eso es una historia. Si ustedes toman la cultura del trabajo en el mundo japonés, es otra historia. En Inde, alors prenons un cas en India, tomemos el caso que conozco un poco mejor que América Latina. L'idée, c'est que, et c'est une idée que Gandhi reprend à son compte. La idea que Gandhi vous naissez à une certaine position. Estar en una determinada posición, il faut l'assumer, il faut que pas essayer para estar hay que asumirlo, no hay que tratar de cambiar. El espíritu de sociedades de castas, es distribución de funciones profesionales. Et Gandhi disait au fond, Gandhi decía
Il était hostile aux castes. Y era hostil a las Si castas. on dit que chaque individu Si a le decimos droit que cada individuo doit tiene pouvoir accéder derecho à toutes les fonctions, a todas las funciones, on va déchaîner la vamos a compétition, desencadenar la on va détourner les competición, gens de la spiritualité, vamos des a vraies sacar a la valeurs de la vie gente de la humaine. espiritualidad, del Donc, verdadero valor que de la vida chacun humana. fasse Que cada ce uno que faisait haga son père ou sa lo que mère. hacía su padre o su madre, Et puis ça, c'est parce y qu'il faut luego bien travailler pour es vivre. Et puis porque on hay se que trabajar consacre para à- vivir solamente y Oui, después on est dans un consagrarse a la univers en vida Inde qui n'a rien à espiritual. voir avec celui de la Chine ou de... O sea, enfin, la qui n'a India rien à no voir. tiene nada que ver con la de la Le trait China. commun, c'est toujours O sea, que lo le común travail est es que l'expression de la personne. el trabajo es la expresión de la Mais, persona. il y a une Pero très grande diversité de hay una cultures. Alors, mucha j'ai diversidad de culturas. publié avec Pierre Musso, Yo con justement, il y a 2 ans, un très gros publicamos livre un qui gran- s'appelle « Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ?» trabajamos un libro que se toute llama une ¿Qué es lo partie que de es ce el livre est trabajo de consacrée la à vida votre real sujet. humana? Y justamente es un C'est-à-dire, trabajo on que a estamos demandé à des consagrados chercheurs de différentes régions du a monde pensar y hablamos de réfléchir los a quelles étaient les investigadores racines de de la culture du diferentes travail. regiones del mundo Et y las c'est diferentes tout à fait culturas del passionnant, trabajo. mais, Y j'ai pas le temps de no tengo tiempo de le- para hablar de de le eso, pero développer. de La plupart desarrollarlo, du pero es temps, muy l'origine interesante. est toujours une racine religieuse. El origen es en general religioso. Je termine juste par cette anecdote. Yo voy a parce que terminar c'est con une esta chose qui m'avait anécdota porque es beaucoup frappé dans ma vie. algo que me J'ai eu la chance de chocó connaître mucho. Tuve la suerte de Un très conocer grand savant, un gran sabio, spécialiste de la Grèce ancienne, especialista en qui s'appelait Grecia Jean-Pierre antigua, Vernant. que se C'était llamaba aussi une grande Jean-Pierre figure de la Guérin, résistance pendant una la figura de la guerre. resistencia Il a durante écrit la des livres guerra. magnifiques Escribió libros sur la Grèce ancienne magníficos et sur le sobre travail la dans la Grèce Grecia ancienne. antigua y el trabajo en la Grecia antigua. Et notamment dans ses livres, Y il en explique particular que, en ese libro contrairement à ce qu'on explica, dit, il y avait pas de contrariamente a lo mépris que du decimos, travail. no había un desprecio del trabajo. Alors, j'essayais de comprendre ce que voulait dire. Trataba Il me de dit, entender porque yo mais on se decía, tutoyait. nos J'étais très tuteábamos. heureux qu'il me tutoie. No, de hecho estaba muy contento que Mais nos ton tuteáramos. paysan grec pero là, qui passe la charrue, Tu paisano griego ahí, signification ça ¿qué pour lui? es lo que qué alors significa Vernant eso? se Y, gratte la tête. y Il dit, el bah, quelque señor chose comme se, une prière. se rascaba la cabeza y dijo, Ça veut es dire, como Je una oración. m'inscris dans la nature, Yo me inscribo, me je meto en la creuse le sillon dans la naturaleza, terre. yo hago J'espère que la terre va me surcos en la donner tierra, yo espero de que quoi la survivre. tierra me dé de qué C'est une vivir. inscription dans un milieu Es una naturel dont je inscripción sais en qu'il un me medio domine. natural que yo domino. C'est pas si bête. No es tan torpe como idea. C'est peut-être moins bête que la façon Menos cartésienne torpe que la de dire forma que l'homme est cartesiana maître et possesseur de la nature. que el decir que el hombre Parce es que ça maestro y fait poseedor sentir de la naturaleza, porque eso hace Cette pensar dimension écologique que esa que j'ai dimensión évoquée tout à l'heure, ecológica que yo le evoqué travail hace un nous rato, inscrit el dans un trabajo rapport à la nature nos et donc nous sommes inscribe, aussi dominés par elle. nosotros estamos dominados por Alors él. ça, c'était présent dans beaucoup de Eso- cultures, En muchas culturas mais está presente, dans le cas occidental, pero en el caso parce que occidental, le christianisme porque oriental, el c'est autre chose, cristianismo les oriental orthodoxes, es alors otra là, cosa, el ortodoxo es otra cosa. dans le christianisme El occidental, cristianismo ce qui a occidental prévalu, lo que c'est prevalece maître et possesseur de la nature. es ser maestro y Mais c'est lié poseedor à de la notre naturaleza. mythologie, c'est-à-dire, Pero en otra dans la mitología, mythologie, il no, faudrait pas no, choquer les no convictions des uns mitología, des autres. no hay que Le chocar récit las de la Genèse, c'est convicciones. que El Dieu recito met de l'homme au milieu d'une sorte de décor de théâtre. qui el s'appelle- hombre en et el à la medio fin de des un temps, on teatro, enlèvera le décor. finalmente lo y on único dit, que le se ve décor, es el c'est à toi, decorado. Y después cultive-le. finalmente uno dice, el En decorado Inde, c'est pas du tout depende ça. de vos. L'idée, Y c'est que l'humanité est prise dans des cycles. la que humanidad là, on est toma dans le pire de ciclos. tous, c'est le Kali que- Yuga, ça va durer des millions d'années, mais c'est Lo peor de c'est la cupidité, la désolation. lo estamos donc, hablando ya de On n'a pas l'idée que cupidez. la nature est un décor. on a La l'idée que naturaleza es c'est un l'homme qui decorado, inscrit es dans el le hombre cycle que naturel se, qui- Vous voyez, se c'est- inscribe faut en pas la méconnaître naturaleza. ces racines, No hay que desconocer las raíces mythologiques ou religieuses mitológicas très o profondes, religiosas muy qui profundas éclairent la que différence de aclaran la sensibilité au diferencia travail. de Cela dit, sensibilidad je vous ai del rien dit sur trabajo. l'Amérique latine, No, je suis trop prudent. O sea, de no m'engager dije sur nada ce del trabajo en América Latina, yo fui muy prudente. Es muy bello, muy francés C'est très beau, Pensar très français de en penser el cerebro en términos de au cerveau imaginación. en termes de l'imaginaire. Hoy el cerebro Aujourd'hui, le es, cerveau, con los teléfonos, avec les téléphones, el insumo la, de una mercadería. Ya Le- ni siquiera es mercadería, es la insumo la de matière mercadería première de la que marchandise qui a applique datos y à bloques de données datos et blocs de que manejan données corporaciones qui
capaces de programar como los manipulés par les corporations, no capables que les soviétiques n'ont pas pu faire et qui de s'installent au-dessus d'ordonnances juridiques, même nationales, de producción dans des y de systèmes trabajo. de ¿Qué production reflexión le et de merece travail. esta imposición À de la quoi, tecnología? à quoi pensez-vous? Que pensez-vous de l'imposition de cette technologie? Alors, vous parlez, je pense, des GAFA, Ustedes hablan des bases de données massives, de bases de datos masivas. Un peu es un tema es un poco diferente concernant le pouvoir con respecto al des poder GAFA, de GAFAD, des très grandes multinationales. de grandes multinacionales. Bon. Il y a une chose à avoir en tête, c'est que Hay que tener una cosa en la cabeza, que entre los cambios mayores con respecto a la época industrial anterior, la precedente, es que en la era anterior el poder económico se identificaba con la propiedad de los medios de producción. Es por eso que fue objeto de conflictos entre comunistas y capitalistas, quién poseía los medios de producción. Hoy en día, el poder económico, como expresión más fuerte, no es la propiedad de los medios de producción, es el control del sistema de producción. Que los iPhones estén producidos en China o donde sea, que vayan a contaminar China. El tema es la propiedad intelectual, que es lo más importante. Sabemos mucho, cambia mucho, cambia la estructura de la empresa, que no es más un sistema integrado, que no hay más una cadena de valores. Esto quiere decir que estas grandes empresas, incluso si están adquiridas en gran sentido, ellas siguen siendo independientes de las políticas. No tienen armada, no tienen policía. Ces GAFA sont tout à fait liés à l'empire américain. Están ligados al imperio americano. Cuando Macron dijo la vez pasada que quizás íbamos a limitar la evasión fiscal de la... El presidente Trump tuiteó no sé qué cosa. Algo. Estas grandes empresas están bajo el paraguas americano de evitar la competencia de los chinos, pensando que los chinos son gentiles trabajadores descerebrados. Estamos frente a un choque imperial y no hay que subestimar. En la tradición democrática americana, en la mejor de las tradiciones, porque en todas culturas hay una fase luminosa y una sombría. En la tradición americana hay una gran tradición de democracia en la que se expresó en la época de Roosevelt, que teorizó con un jurista que se llamaba Louis Brandeis, que su credo era jamás hay que dejar un poder económico que sea más poderoso que el poder político. Es una amenaza mortal para la democracia. Es por eso que después del Sherman Act, que se trataban de desmantelar los monopolios, no por una economía es para mantener la supremacía de la política sobre las potencias económicas. En términos de Roosevelt, hablaba de fidelidad financiera. Roosevelt era muy duro. Si podemos esperar la tradición democrática americana, esperemos que algún día desmantelará ese monstruo tecnológico antes que esto haga caer todo el universo de la vida privada y demás. Es lo mismo en materia financiera.
La potencia política y democrática tiene que despertarse para ponerse a la altura de las potencias económicas que ya no pueden ser más controladas por nadie. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un aplauso. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alain Supiot por su exposición y de esta manera damos por finalizado este acto académico. Gracias a todos por habernos acompañado. Tengan muy buenas noches. Bonne soirée.